¿Y quién fue Jesús? ¿Quién es el Hijo de Dios? A veces asociamos Jesús con únicamente un nacimiento que hubo hace 2000 años en un lugar llamado Belén. Pero Jesús como Hijo de Dios existe desde la eternidad hasta la eternidad porque Él es Dios. Amén. Y Él desde el Génesis fue anunciado, desde el principio, desde antes del fundamento de la creación. Ya Dios tenía un plan, ya Dios tenía en su mente un propósito más alto para el ser humano, para nosotros, porque desde la caída de Adán y Eva ya Dios tenía un plan sacado aquí de la manga, superior, porque no hay nada que a Él como Dios se le vaya. Y Él en la eternidad y desde la creación Él había dicho: yo tengo un plan para la humanidad, porque la humanidad es la corona de mi creación, porque el hombre y la mujer son la corona que yo creé. Dice que Él creó los cielos y la tierra en los primeros 6 días o milenios. Dicen algunos historiadores que cada día eran 1000 años. Pero que al 6.º día Él creó al hombre y a la mujer. Dice que lo creó a su imagen y a su semejanza. Y dice que Él quería que desde el principio el hombre y la mujer tuvieran comunión con Él y tuviéramos cielo abierto y pudiéramos estar con Él y a hablar cara a cara con Él. Y vino el engaño y vino la astucia, y todos conocemos la historia que nos han contado tal vez desde que somos pequeñitos, algunos. Y a pesar de que el hombre o la mujer pudieron cometer un error, algo que los separó de Dios, Dios desde ese momento ya tenía en su plan, porque Él y el Hijo de Dios que estaba con Él en ese momento, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu son uno solo, Él es uno, estaban desde el principio. Y dice la palabra que en Génesis Dios le había dado ya la palabra a la serpiente de su derrota, de que iba a ser maldita, y que aunque Él quiso meter engaño y astucia para separar al hombre y a la mujer de Dios, porque éramos su especial tesoro, éramos hechos a su imagen y a su semejanza. O sea, imagínense el celo que en ese momento puede haber tenido Satanás, porque la palabra dice que Satanás fue un ser creado lleno de hermosura y de luz. Dice que era el ser más hermoso de la creación. Sin embargo, su corazón se enorgulleció, se enalteció y fue separado de eso, porque prefirió amarse a sí mismo que amar y dar gloria a su creador. Y fue cuando Dios crea al hombre y a la mujer, y el hombre y la mujer vienen no a sustituir, pero venimos a hacer su corona, venimos a hacer su gloria, venimos a hacer su hermosura aquí en la tierra. Dios crea al hombre y a la mujer para que nosotros seamos administradores de todo lo que Dios nos puso acá. Dios crea al hombre y a la mujer para hacer una extensión de Dios aquí en la tierra. Vea el valor que nosotros tenemos. Dios no crea al hombre y a la mujer simplemente como un laboratorio, sino porque había un propósito y nos pone aquí en la tierra porque éramos la extensión de Él, éramos su gloria aquí en la tierra. Dice que fuimos hechos a su imagen, a su semejanza, o sea, la semejanza del Dios, del Creador, del más maravilloso. Amén. Y dice la palabra que entonces Él, cuando la serpiente es descubierta, la maldice y le anuncia y le profetiza. Desde el Génesis ya es profetizado su derrota, y desde el Génesis es profetizado que Jesús va a nacer de una mujer y que va a haber enemistad entre la mujer y la serpiente, porque Jesús va a nacer de una virgen y va a golpear a la serpiente y la va a destruir. Vea el propósito de Dios que pensó en usted y en mí desde el principio de la creación. Porque a veces uno habla de esto, uno diría, bueno, es un mensaje para gente que no conoce a Dios. Es que nosotros deberíamos de recordar todos los días que nosotros somos el especial tesoro de Él, y que Dios pensó en nosotros no desde que estabas en el vientre de tu mamá. Dios pensó en nosotros desde antes del fundamento de la creación, y fue profetizado que el Hijo de Dios sería levantado, y fue profetizado que el Hijo de Dios tomaría su posición como hombre aquí en la tierra, y Él se humillaría o se bajaría a ser como un ser humano más aquí en la tierra, para Él acercarnos una vez más al corazón de Dios. El Hijo de Dios está desde el principio con Dios. Amén. Y a mí me encanta la palabra de Juan 1, versículo 1. Juan 1, versículo 1 dice: la palabra luz y vida. Antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿Sí? Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. Todo fue creado por la palabra, y sin la palabra nada se hizo.
De la palabra nace la vida, y la palabra, que es la vida, es también nuestra luz. La luz alumbra en la oscuridad y nada puede destruirla. Ahí. En la versión mía, que es la 1960, a Reina le gusta la moderna, que es muy bonita también, pero yo voy a sacar la Reina Valera. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Aquí el verbo está en mayúscula, porque en el original o en el hebreo el verbo es Jesús. No es solo la palabra como tal hablada o la palabra escrita, sino que el verbo es Jesús. Y dice que el verbo estaba con Él y el verbo era Él, y que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Jesús es el verbo, Jesús es Dios, Jesús estaba con Dios, y Jesús era la vida desde el inicio. Todo fue hecho por Él, todo está sustentado por Él, toda la creación fue hecha por Él, porque Él es el Rey de Reyes, y todo esto fue hecho para su gobierno, para sus hijos, y para que se estableciera su reino y su verdad acá. Entonces, cuando hablamos del Hijo de Dios o cuando hablamos de Jesús, no es solo desde el nacimiento de Belén, sino desde el principio de la creación, donde Jesús ya habitaba con Dios, donde Jesús era la vida, donde todo, absolutamente lo creado, desde las plantas, los ríos, los mares, las aguas y el ser humano, que es la culminación de la creación, fue hecho por Él, fue sustentado por Él, porque Él es la vida, y sin Él no hay vida, y Él es la vida y Él es la luz, y la luz resplandeció a los hombres. La luz trajo la vida, la luz hizo que nos separáramos de las tinieblas. Y cuando Jesús viene aquí a la tierra hace 2000 años, Renato la vez pasada habló como de ese cuadro histórico, ¿verdad? Y podemos ver el contexto de Jesús al inicio de la creación, cuando Él estaba y habitaba con Dios, solo que no había venido aquí a la tierra en forma de hombre, pero Él ya estaba desde el inicio. Jesús no aparece hace 2000 años, Jesús estaba desde el inicio de la creación. Y en ese inicio empieza un proceso de restauración, de redención, donde Dios ya en sus planes había dicho: yo voy a traer redención a la humanidad a través de mi Hijo. Pero tienen que pasar 2000 años y Él empieza a levantar hombres y mujeres en el transcurso de la humanidad, que empiezan a oír la voz de Dios, que empiezan a conocer a Dios, que empiezan a caminar con Él, que empiezan a descubrir quién Él es Dios. Y Dios le da siempre un tiempo al hombre, le da un tiempo a la humanidad, porque como hablaba Renato la vez pasada, Dios es un Dios de tiempo, Dios es un Dios de eras, de edades, de tiempos. Y hoy, aunque a algunos les sorprenda, estamos en uno de los mejores tiempos, porque aunque podemos ver cosas muy caóticas o escuchar noticias muy aterradoras, porque hay unos que ven el vaso más, ¿cómo es? El vaso lleno, o el vaso medio lleno, o el vaso medio vacío. Pero yo les tengo un anuncio: nosotros estamos en el mejor tiempo, porque en el tiempo incluso que Jesús vino aquí a la tierra, era un tiempo muy duro. El Espíritu Santo ni tan siquiera estaba aquí en la tierra, y no había alumbrado ni tan siquiera el Espíritu de Dios a la humanidad. Entonces la palabra, cuando Jesús vino aquí a la tierra, y antes de Jesús los profetas, la palabra Dios la traía a través de un hombre, de una mujer, y tenía que hablarla a todo un pueblo, y el pueblo a veces tenía el corazón duro porque todavía no le había sido revelado al Dios que hoy conocemos, al Dios Padre que hoy tenemos. Y esa fue una de las mayores obras que hizo Jesús cuando vino aquí a la tierra, que fue revelarnos y darnos a conocer el corazón del Padre. Amén. Ese fue uno de los misterios más grandes que Él vino a revelar. Hoy tal vez lo podemos oír como algo muy sencillo, pero el único que podía revelar el corazón del Padre era Jesús, porque Él venía del Padre, porque Él dice la palabra que Él estaba en el seno con el Padre. O sea, no sé la palabra de la traducción, pero el seno es como estar aquí en el pecho de Él, en el corazón de Dios. Entonces Jesús, cuando le habla a la gente, Él le decía: yo tengo autoridad para hablar porque conozco a mi Padre, porque he estado con mi Padre, porque he oído a mi Padre, porque he hablado con mi Padre. Y Jesús vino a darnos a conocer al Padre, porque la humanidad empezó a conocer a un Dios, pero después empezó a conocer un rito. Y es que el ser humano, por naturaleza propia, tendemos siempre a que todo lo que nos dan lo empezamos a estructurar
y de repente lo empezamos a hacer una costumbre, y de repente esa costumbre ya se nos hizo un rito, y de repente lo que fue al inicio algo que hicimos con mucha pasión, se nos empieza a hacer como una costumbre. Y eso ocurrió en esos 2000 años antes de que Jesús llegara. Jesús tenía un plan, y el plan fue escoger un pueblo llamado Israel, y a través de ese pueblo el darse a conocer a las naciones, porque las naciones habían caído en la idolatría, se habían hecho ídolos, se habían caído en lo pagano, habían hecho aberraciones, y Dios escogió un pueblo que le llamara un pueblo, creo que Rena lo dijo la vez pasada, que fuera terco. O sea, el pueblo judío, no sé si han escuchado los israelitas o los judíos, aún hoy en día el judío es alguien muy, no sé si cabezón sea la palabra, pero sí, muy cerrado en sus ideas, muy aferrado en lo que hace, no estructurado, pero sí muy terco es la palabra. Y Jesús, aún sabiendo que el pueblo de Israel era terco, justo por eso escoge una nación como Israel, porque sabe que esa misma terquedad de ese pueblo de Israel iba a hacer que cuando le conocieran a él, ellos no se separaran de él y fueran tan tercos en cumplir todo lo que él les mandara, que pudieran cumplir con todo lo que Dios le daba para hacer preservación aún hoy en día. De hecho, mucha gente que cuestiona a Dios o que habla del ateísmo, o sea, una muestra de la grandeza de Dios y que Él es Dios, es que el pueblo de Israel hoy, después de 4000 años, está acá todavía. Entonces ellos son testimonio vivo de su mano, de su amor. Entonces en esa época hay todo un asunto, Dios levanta a Abraham, Dios levanta a los jueces de Israel. Israel se cansa de tener solo jueces y líderes que los guíen. Israel entonces empieza a ver a los países paganos y dice, si los paganos tienen un rey, nosotros queremos un rey y nosotros queremos rey. Ya no queremos que sea Dios el que nos gobierne y nos diga las cosas directamente, sino que queremos un rey que nos dirija. Y Israel pidió rey, y Dios, aún en su amor y su misericordia, a pesar de que Él era el rey de Israel, dijo, bueno, quieren un rey humano, lo van a tener, pero van a tener las consecuencias. El rey puede ser bueno, y si está conforme a mi corazón, va a ser un rey que los guíe, que los apacente y que los guíe bien, pero si no, va a ser un rey duro, que les ponga cargas, y ustedes sabrán si eso es lo que quieren. Igual Dios se los dio. Después de los reyes se corrompe el pueblo de Israel y entra una era que al inicio es de mucha gloria con el rey David, con el rey Salomón, y después cae la gracia porque empiezan ellos a adorar a los ídolos de otras naciones con los que hacen pacto. Después de eso Israel entra en un tiempo fuerte donde el imperio asirio, el imperio babilónico, el imperio griego y después el imperio romano empiezan a gobernar por toda esa zona. Israel queda sometido al imperio. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque el contexto en que Jesús viene a nacer es un contexto de mucha convulsión política, mucha convulsión religiosa. Había ya una religiosidad en el pueblo de Israel y había tanta corrupción que el imperio romano necesitaba tener a los pueblos que había conquistado contentos. Entonces, como los tenía que tener contentos, pagaba y metía mano. Y a veces pagaba a gente que estaba con el corazón agradecido con el imperio romano, con Poncio Pilato, con el otro, y corrompía el sacerdocio y le pagaba a los sacerdotes o a los fariseos o a los líderes de Israel para que metieran gente que tal vez no era piadosa realmente para Dios, sino gente que estaba aliada con Roma, por así decirlo. En esa época entra Jesús, y Jesús cuando viene, ¿me regalas agua? Jesús cuando viene nace en una época muy convulsionada, y Dios no se equivoca, porque es el momento justo donde Él tiene que enviar a su enviado. Amén. Es el momento justo donde Él entra. Pero la Escritura habla de Jesús de muchas maneras, y Jesús cuando viene en esa época va a venir como el Cordero a expiar nuestros pecados. Amén. Jesús también es rey, y hoy Él es rey, pero es una etapa donde Él entra, el pueblo de Israel, y entra como el Cordero, como aquel que va a expiar el pecado ya no solo de Israel, sino de toda la humanidad. Y el pueblo de Israel no es capaz de ver a ese Jesús porque el pueblo de Israel estaba en un contexto político y estaban esperando a un rey David o a alguien que les gobernara políticamente. Entonces lo que hace Jesús es venir a traer todo un impacto. Entonces la palabra dice que Jesús
Desde el principio era el verbo, la vida, la luz de los hombres. Jesús fue profetizado desde el Génesis hasta el día de hoy, ha sido profetizado a lo largo de toda la Escritura, y todo el Antiguo Testamento habla de Jesús. Y por eso es muy importante que ustedes también lo sepan, porque a veces la gente agarra la Biblia y cree que tal vez el Nuevo Testamento es el único válido, pero Dios no es un Dios del Antiguo Testamento ni del Nuevo Testamento, Dios es uno solo. Y el Antiguo Testamento era una sombra de lo que iba a venir. Los sacrificios continuos que el pueblo de Israel tuvo que hacer para expiar los pecados era una ordenanza de Dios, pero llegó un punto en que eso se volvió un rito y el corazón del pueblo de Israel se alejó del corazón de Dios. Jesús, cuando viene y nace en Belén, o sea, es profetizado desde antes, ya no solo del Génesis, de la fundación del mundo, viene a ser profetizado por Isaías, por Ezequiel, por todos los profetas, y empiezan a anunciar que va a venir un tiempo de restauración, pero ya no solo para Israel, sino que va a haber un tiempo de restauración para toda la humanidad. Entonces Jesús viene, y viene como el Mesías. ¿Alguien sabe lo que significa Mesías? No. ¿Cómo? ¿No te acuerdas? Mesías. Bueno, Mesías es el ungido, o es el Cristo, que también es el ungido en el griego, y Mesías es el ungido, y el ungido era el rey. Entonces Jesús es enviado como el Mesías, Jesús es enviado como el Salvador, y Jesús es enviado en un tiempo muy importante. Jesús, cuando nace, es profetizado por los ángeles, y ese tiempo que viene Jesús es un tiempo de convulsión espiritual, y ahí se revuelve como todo el asunto, porque viene una convulsión espiritual. Ahí empieza a haber un montón de ángeles viniendo y anunciando que viene el Mesías, empieza a haber un movimiento angelical en el mundo, y Jesús nace a través de una virgen, como fue profetizado. Y una vez que Jesús nace en un hogar judío, y Jesús empieza a cumplir con todo lo que los judíos tenían que cumplir, porque Jesús no nació ni evangélico, ni católico, ni cristiano. Jesús nació en un hogar judío, y él fue formado en el judaísmo, pero de una forma piadosa, por gente que de verdad le formó, sus padres le formaron también. Y la palabra dice que cuando él tenía 12 años, ya Jesús iba al templo y discutía con los maestros de la ley, hablaba la palabra, y la palabra dice que Jesús crecía en gracia, en sabiduría y en estatura. Y la palabra dice que Jesús tenía tal autoridad y tal palabra para hablar, que hasta los maestros de la ley que estaban en el templo, o sea, discutían con él, hablaban con él, y se asombraban de las respuestas que Jesús daba a los 12 años, porque Jesús a los 12 años ya conocía la palabra de él, conocía toda la Torá, que era el Antiguo Testamento, pero conocía el corazón de Dios. Cuando él le dice a María y a José, o sea, porque cuando se les perdió en el templo, dijo, o sea, ¿por qué se asustan? Porque en los negocios de mi padre me es necesario estar. Entonces Jesús fue un hombre como usted y como yo, un humano como usted y como yo, pero que su corazón siempre estuvo pegado al corazón del Padre. Una vez que Jesús nace, es presentado en el templo, pasa por la circuncisión, y Jesús sigue creciendo y sigue preparándose. No hay escritos que nos hablen de Jesús antes de los 30 años, más que esa parte donde dice que a los 12 años fue encontrado en el templo. Después de eso, todos los escritos que han salido son después de los 30 a los 33 años. ¿Qué habrá pasado en ese escenario? Ni usted ni yo lo sabemos, pero Rena tiene un dicho que dice, ¿quieres saber mi gloria? Te cuento mi historia. Y Jesús fue un hombre que a los 30 años empezó a manifestar a Dios, porque él tenía una relación con su Padre. Y a los 30 años la palabra dice que él fue bautizado por Juan el Bautista, y que cuando él fue bautizado se abrieron los cielos, y que cuando los cielos se abrieron, él dijo, he aquí el Hijo a quien yo amo, en quien yo me complazco, porque él hace mi voluntad. Dios estaba agradado ya con Jesús, porque él caminaba haciendo la voluntad del Padre. Y dice que después de eso fue lleno del Espíritu Santo, y una vez que estuvo lleno del Espíritu Santo, fue enviado por el Espíritu, no por el diablo, como sacan en las películas, al desierto, y fue tentado por Satanás. Y dice que él tenía poder y autoridad para reprender a Satanás, porque Satanás quiso presentarle todo muy bonito, pero que él le dijo, Satanás, escrito está, solo a tu Dios adorarás y solo a él servirás, y no, Dios no puede ser tentado. Jesús sacó la palabra, no una palabra religiosa, era la palabra viva, porque era el Dios vivo que tenía la palabra aquí, que era autoridad, y él venía y él
él, siendo el Hijo de Dios, había sido lleno del Espíritu Santo una vez que había sido bautizado, y él tenía la autoridad para hablarle a él. Jesús, sabiendo que él era Dios, que era Hijo de Dios, él era rey, él lo tenía todo, y Satanás viene y le entrega los reinos de este mundo, entre comillas, porque no eran de él, pero viene a traer engaño, porque Jesús como hombre pudo haber sido engañado. Jesús como hombre perfectamente pudo haber dicho: voy a adelantar mi tiempo, y la verdad es que yo soy el Rey de Reyes, yo soy el Hijo de Dios, voy a adelantar mi tiempo, y es el tiempo para que yo venga a gobernar aquí la tierra. Jesús lo pudo haber hecho porque era hombre, y dice la palabra que Jesús fue tentado en todo como un hombre. Y si alguien es tentado, o Dios permite que sea tentado, es porque podemos caer en la tentación. O sea, no es que somos infalibles, y Jesús, a pesar de que era el Hijo de Dios, como hombre no era infalible, pero la palabra dice que él estaba lleno del Espíritu, y que él pudo tomar la autoridad y decirle a Satanás: este es tu lugar, acuérdese que usted está hablando con Dios. Entonces Jesús fue un hombre que caminó en autoridad. Jesús, después de eso, dice que él empezó su ministerio a los 30 años, y él empezó a hablar del reino, a anunciar el reino y a decirle: el reino está cerca, vuélvanse a Dios porque ha llegado el reino. Ya el reino con él estaba en la tierra, el reino ya llegó, y el reino está sufriendo violencia, y solo los violentos van a arrebatar el reino. Amén. O sea, Jesús empezó a traer un evangelio fuerte, empezó a confrontar a la humanidad, pero también empezó a hablar de algo que nunca antes había oído, que fue la relación con el Padre. Y Jesús, y aquí para todos, si Jesús hablaba con autoridad, el mismo Jesús nos dice el secreto. O sea, Jesús dice: yo tengo autoridad, cuando él lo cuestionaban, porque yo oigo a mi Padre, y yo hago todo lo que mi Padre me dice. Y yo no solo oigo a mi Padre, yo lo que hago aquí es porque yo lo vi hacer a mi Padre. Entonces Jesús, cuando ves en la Biblia que Jesús pasa por un lugar y sana a un leproso o sana a un enfermo, o sea, Jesús pudo haber tenido el ministerio de sanidad por 50 años, porque enfermos van a haber, ¿verdad?, por doquier, en todo lado. ¿Por qué Jesús sanó a unos y a otros no? La pregunta del millón. Bueno, él es soberano, y yo no tengo, o sea, no voy a cuestionar eso, porque la finalidad no era esa, es que él, todo lo que hacía, estaba sujeto al corazón del Padre. Jesús fue tan humilde y tan manso que en su corazón ni tan siquiera cabía el separarse del Padre y empezar a hacer las cosas por él mismo. O sea, todo lo que Jesús hizo, desde sanar al leproso, desde sanar al ciego, desde escupir al otro, desde levantar al cojo, todo lo que él hizo por la humanidad fue porque el Padre le dio la directriz a Jesús de cuándo tenía que hacer las cosas y cómo tenía que hacer las cosas. Jesús tenía un ministerio de sanidad, Jesús tenía un ministerio de liberación, y Jesús tenía la autoridad para reprender demonios. Jesús se movía en la autoridad porque toda la autoridad le venía del Padre, y porque todo lo hacía es porque él tenía comunión con el Padre. Pero no les hablo de una comunión religiosa donde yo me tengo que sentar ahí, doblar rodillas hasta que venga una voz del cielo. Es una intimidad que tenemos que buscar todos los días, porque yo les digo una cosa: Jesús, Dios o el Padre, nada de lo que ustedes le digan, Él les dio oídos sordos, porque nosotros no oramos un Dios pagano en un mundo de palo, ni un Dios de arcilla. Nosotros tenemos un Dios vivo, y el Dios que nosotros tenemos es un Dios que escucha nuestra voz, que escucha nuestras oraciones, pero no es el genio de la lámpara maravillosa, porque no está sujeto a nuestros caprichos, sino que está sujeto al corazón del Padre. Entonces, si mi corazón está conforme al corazón del Padre, todo lo que pidan en su nombre, todo, dice la palabra, que Él lo va a hacer y lo va a cumplir. Amén. El ministerio aquí de Jesús en la tierra fue un ministerio de poder, fue un ministerio de sanidad, fue un ministerio de liberación, pero Él no solo vino a sanar, liberar, o sea, Él venía con un propósito más grande, y era que la gente pudiera conocer el corazón de Dios, era que la gente pudiera entender que Él no había venido a instituir una religión, que Él venía a establecer el reino, y que no solo venía a establecer el reino, sino que venía a redimir junto con la humanidad a toda la tierra, porque la tierra también es redimida en Él. La palabra de Dios dice en los libros ahorita no recuerdo en cuál, de Pablo, que la generación gime por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Así que cuando Jesús viene aquí en la tierra, Él empieza a caminar oyendo al Padre, y él dice: tengo 3 años, mi tiempo está contado.
mi tiempo aquí en la tierra está contado, yo vengo a cumplir un propósito, yo no vengo a ser amador de mí mismo, yo no vengo a estar en mis complacencias, yo vengo a amar a esta humanidad, a recordarle a esta humanidad que Dios les ama, que tienen un propósito superior al que ahorita están viviendo, y que soy el rey de este lugar, y que yo voy a tomar mi reinado, pero vengo a preparar este camino. Y dice la palabra que Él no hizo este ministerio solo, que Él en el camino empezó a caminar y que tenía muchos seguidores, pero que de esos seguidores Él se escogió discípulos. Y dice la palabra que de los seguidores escogió discípulos, y en algún momento la palabra habla de 12 apóstoles que Él llama, pero también más adelante habla de 72 discípulos que son enviados de 2 en 2 para anunciar el reino de Dios. Entonces Jesús empieza el ministerio y no lo empieza solo. A veces nosotros tenemos la costumbre de separarnos muchas veces, por eso ahora les hablaba de la unidad. Y tal vez no sé si sea acá o en otro lugar donde Dios los lleve, pero el reino de Dios se hace así, en equipo y en unidad. Y nosotros no estamos solos. Por eso los testimonios que decía ahora Rena son tan importantes contarlos. No porque Ariana oró, o porque Renato oró, o porque, como dice mi mamá, ella oró. Es porque Dios va a oír la oración de los hijos de Dios. Y es porque Dios sabe que si tú tienes una necesidad y puedes exponerla acá, o sea, los hijos que estamos acá vamos a elevar esa petición y vamos a ayudarte en eso, y vas a ser fortalecido, vas a ver la respuesta y vas a ver la mano de Dios, porque todo se potencializa cuando empezamos a trabajar en unidad y en equipo, que es lo que Dios hizo a través de Jesús aquí en la tierra. Jesús pudo haber hecho todo solo siendo Dios, pero Jesús necesitaba armarse de un equipo de 12 hombres, de 72 hombres o mujeres, porque también Jesús caminó con hombres y mujeres, para expandir la verdad, para traer la luz, para traer la vida y para establecer el reino. La palabra dice que Jesús se rodeaba de hombres y de mujeres, y eso me gusta porque ustedes, bueno, cuando venimos acá y que compartimos a veces tanto, lo hablamos, o sea, Jesús es vida, Jesús no solo es algo que está en la Biblia, Jesús es algo que está en el día a día. Y Jesús tuvo discípulos hombres y discípulas mujeres, que por la época, por el machismo, eso no se habla mucho, pero está escrito en la palabra. Y dice que había mujeres como María Magdalena, como la otra María, la mamá de Jesús también, que estaba Juana, que estaba Susana. Dice que una de ellas era esposa del administrador del rey Herodes. Jesús no se relacionaba con gente que no estuviera en altas esferas. Eso es un mito, y un mito que deberíamos de quitarnos, heredado por la religiosidad, por no decir, ¿verdad?, nombres, donde Jesús era un chancletudo carpintero que se relacionaba solo con pobres o con prostitutas, que sí lo hizo porque Jesús nunca hizo acepción de personas, pero porque nunca hizo acepción de personas, fue un hombre que se movió en todas las esferas y se movía con gente también, y se relacionaba con gente en autoridad y en gente de influencia. ¿Saben por qué? Porque Dios nos llama a ser de influencia. Berna, Dios te llama a ser una mujer de influencia, porque de influencia, porque la gente de influencia es la que va a llegar a otros. O sea, Dios quiere que salgamos de la timidez que muchas veces tenemos para Él manifestarse primero en nuestra vida, pero nosotros no sabemos la clase de bendición que somos hasta que nosotros no empezamos a hacer, porque a veces somos tímidos y a veces dejamos de hacer por nosotros o por otros, y cuando nos damos cuenta y empezamos a hacer, le estamos generando una bendición a alguien. Ahora, digamos, mi mamá es alguien que ella habla y mucho, y le encanta compartir, y yo bendigo a mi mamá porque es una mujer de verdad linda, tremenda, de verdad, o sea, una mujer que yo admiro mucho. Amén. Y mi mamá tiene palabra, Dios le ha dado mucha palabra a ella, pero una facilidad de la palabra, y tiene una facilidad para hablar con la gente, y siempre la gente dice, soy tan bendecido, Dios me habla tanto a través de lo que me dijo doña Gloria, o Dios me impactó por esto. Entonces, tal vez usted no tenga facilidad de palabra, tal vez usted tenga otras cualidades, pero no dejemos de hacer para Dios. Renato siempre dice, no dejemos de hacer. Es mejor pecar por hacer que por no hacer, porque nos mutilamos, o sea, le cortamos la bendición a otros y cortamos nuestra bendición. Y Jesús fue alguien que no le cortó la bendición a sus apóstoles. Cuando Jesús llamó a los apóstoles no tenían preparación.
Y ahí se le cae la doctrina a cualquiera que diga que para ser apóstol hay que tener iglesias, porque Pedro, Felipe, Andrés y Lucas y los 12 apóstoles, ni uno tenía una sola iglesia. Unos eran pescadores, unos eran doctores, unos eran recaudadores de impuestos, etcétera, carpinteros. Uno era hermano de Jesús, que era Santiago. Entonces Jesús llamó a sus discípulos, pero porque vio el potencial y que había algo en ellos que otros no habían visto. La religiosidad a los 12 apóstoles los había hecho un lado, porque en la época de Jesús o de los judíos, el ser un discípulo era algo muy valioso. El ser un discípulo y ser un rabino o un maestro, o sea, los discípulos se peleaban por en cuál escuela, de cuál maestro voy a estar. Y Jesús no era un simple carpintero. Jesús, siendo el rey, y Dios lo sabía, cuando lo trajo aquí a la tierra, le dio riqueza. Porque dice la palabra que cuando él nació en Belén, se presentaron los reyes de Oriente, los sabios de Oriente, no reyes, perdón, los sabios de Oriente, y le trajeron, ¿qué fue lo que le trajeron? Mirra, oro, incienso. Como decía la vez pasada Rena, no era simbólico, no era que el oro significa la realeza y que la mirra significa la alabanza y la adoración, no, es que le trajeron oro, mirra, incienso. Así que ¿dónde habrá guardado el oro? ¿O qué hizo con el oro? Probablemente lo invirtió en su educación, porque Jesús fue un rabino, y un rabino era un maestro muy reconocido, de mucho renombre y de mucho respeto. Y vean que era de tal respeto que si ustedes leen todos los evangelios se van a dar cuenta que siempre los fariseos o los saduceos, que eran doctores en la ley, iban y le hacían preguntas a Jesús. Y no todas las preguntas eran solo por cuestionar a Jesús, sino porque ellos sabían que él tenía una sabiduría y él era un rabino, porque le decían rabí, rabí, y él tenía una respuesta para dar. El Hijo de Dios desde el principio de la creación, el Hijo de Dios cuando viene aquí a la tierra y camina como Jesús. Pero no nos podemos quedar en el Jesús de sana, salva y liberta, porque Jesús cumplió su propósito aquí en la tierra y cumplió su cometido, y aunque le dijo a Dios en ese momento, sálvame de esta, si pudiera sálvame de esta, que no quería tomarse ese trago amargo del sacrificio que venía, pero que no se haga mi voluntad, que se haga siempre tu voluntad. Y entonces él es llevado como oveja al matadero, y dice que no se resistió. ¿Y saben qué es lo que más me gusta de esto? Que muchas veces nos hablan, y es cierto, de que el Padre sí envió a Jesús por amor a la humanidad, pero Jesús se entregó por amor a la humanidad. O sea, Jesús no lo obligaron con una pistola. Jesús dice, yo soy el buen pastor y doy mi vida por mis ovejas. Y mis ovejas nadie me las puede quitar, porque yo de mí mismo di la vida. O sea, a mí nadie me dijo, vaya obligado. Es que yo por amor, porque él sabía que él era la primicia como hijo de Dios, de todo el fruto que él iba a dar al Padre, de este montón de hijos de Dios que estamos hoy acá. Porque nosotros somos fruto del amor de Jesús, y somos fruto del amor del Padre, porque el Padre lo envió, pero él se dio y él se entregó. Y un día eso estaba pensando en un hombre que es Abraham, y de verdad me puse a pensar, yo todavía no tengo hijos, pero yo me puse a pensar y yo dije, si hay un hombre en la Biblia que me pueden decir que pasó la prueba más dura, yo creo que de verdad fue este hombre, porque ¿qué hombre va a poner su cuchillo en la mano de un hijo, verdad, Pablo? Porque Dios oyó la voz de Dios y Dios se lo pidió. O sea, pero no hagamos una poesía de esto. Es que eso es histórico, eso pasó. O sea, te está pidiendo la vida de tu hijo. Pero Abraham sabía que Dios, o el Dios a quien él conoció y sirvió, no era un Dios pagano que hacía sacrificios humanos y que no le iba a pedir algo, porque Abraham, dice la palabra en Hebreos, que él sabía que aún levantaría a su hijo y lo resucitaría, o que lo levantaría de una piedra. Entonces Abraham era un hombre que creía tanto en Dios, que amaba tanto a Dios y que le conocía a tal punto que no le negó nada a Dios. Entonces, si Abraham, siendo hombre, no le negó nada a Dios al punto que podía sacrificar a su hijo y que Dios no lo permitió porque solo estaba probando su corazón. O sea, imagínense el corazón del Padre, que él no tenía otra opción. Y no porque no tuviera otra opción, él no negó a su hijo. Él no negó lo que salió de su seno, porque dice la palabra, y Jesús lo afirma, que él estaba en el seno del corazón del Padre con él. Y él lo envía, ya no solo, o sea,
con el dolor de él como padre, me imagino, porque Dios siente, o sea, lea todos los salmos, las cualidades y características de nuestro amado Padre, y sin embargo nos amó tanto a nosotros, que dio lo más valioso para nosotros. Yo una vez vi ahí de esas cosas que postean en Facebook la gente, es un montón de mensajitos, ¿verdad? Y había uno que decía, la sangre de Cristo me salvó, algo así decía uno, yo soy alguien muy valioso, algo eso. Entonces yo decía, no, o sea, yo no soy muy valioso porque ahora soy cristiano, porque soy hija de Dios. Es que yo ya era valiosa aún en mis pecados y en mis iniquidades y en mi miseria. Dios me veía con el mismo valor que hoy tenemos delante de Él. El mismo, no hay diferencia, porque Dios amó al mundo, o sea, Dios amó a esta humanidad. Entonces a veces nos sentimos tan calificados de repente, ya ahora en Dios, ¿verdad? Pero Dios sigue perdonando nuestras iniquidades, Dios sigue amándonos, Dios sigue dándonos ese valor, Dios sigue redimiéndonos, Dios sigue haciendo su obra, porque su obra es completa y no acaba, pero es completa. Dios no deja nada a medias. Y cuando Jesús viene aquí en la tierra, muestra el corazón del Padre. Yo quería ir a Isaías un momentito. Aquí tengo un montón de versículos que saqué, pero el tiempo es corto y los deberían de leer en su casita. Después yo se los paso por chat, porque la palabra es viva. No leamos la palabra religiosa, la palabra rompe y la palabra nos abre el entendimiento. Y les voy a decir una cosa, pidan al Espíritu de Dios que les revele, porque muchas veces queremos agarrar la palabra o hacer o orar y a veces no le pedimos a Dios que venga su Espíritu de verdad, que nos, porque no podemos entrar solo en la palabra, en la mentalidad, pero sí la palabra, si ustedes la escudriñan y empiezan a escudriñar, va a ir rompiendo y rompiendo y rompiendo, y Dios va a empezar a traer la revelación, la vida, y vas a entender lo que antes no entendías. Pero después yo les paso los versículos, porque los versículos es desde el inicio hasta el Apocalipsis, donde habla de quién es el Hijo de Dios. Y yo quiero que vayamos un momentito antes de ir terminando a Isaías 53, porque les hablaba ahora al inicio que fue profetizado por Génesis, por Malaquías, por todos los profetas la venida de Jesús, pero también fue profetizado el sufrimiento de Él y el propósito por el cual Jesús venía aquí. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. ¿Sigo? Sí. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahí. Aquí Isaías está profetizando por lo menos unos 600, 700 años antes del siervo que era Jesús y de toda su obra. Y de lo que su obra habla es de toda la obra redentora de Él. Y la palabra lo que nos enseña es que Jesús, o sea, dio su vida por nosotros, pero no solo su vida por nosotros, sino que nos redimió de todo. En Él tenemos tantos beneficios, y Jesús lo que venía a revelarnos era esa verdad. Él fue profetizado para que nosotros pudiéramos entender de que no tenemos nada de que jactarnos, porque en Él no podemos jactarnos de absolutamente nada. Todo lo que yo hoy tengo, todo lo que generan tus manos para hacer en el día a día, todo lo que tú haces para generar riqueza, que hablaba ahora Renato eso, todo lo que hacemos y compartimos aún con la gente, nada es nuestro, porque todo viene de Él. No podemos jactarnos de nada porque todo viene de Él, y Él nos lo dio a nosotros. Como decía ahora Rena, Él nos lo da, de gracia les fue dado.
Él nos da por su amor y por su gracia, pero porque Él ya compró a un precio muy grande todos los beneficios y todo lo que nosotros podemos tener en Él. Amén. Jesús vino a manifestar reino en la tierra, vino a alumbrar el reino a la gente, vino a dar vida eterna, vino a instituir una relación con Dios, a restituirla, vino a redimir y restaurar todas las cosas. Jesús no solo anunciaba el reino, sino que lo manifestaba. Jesús llamó a sus discípulos y de seguidores llamó a apóstoles y a líderes. Jesús sanaba, liberaba a gente de demonios, caminaba con poder, caminaba con autoridad. Jesús se rodeaba de gente clave. Jesús formó y educó a sus discípulos y les envió y les dio la autoridad para establecer el reino al igual que Él. Jesús antes de irse anunció y profetizó su muerte, pero Él les dijo que cuando Él muriera se acordaran de todas esas cosas porque iba a venir alguien mayor. Y ahí lo que a mí me gusta, que Jesús no deja nada inconcluso, ni el Padre, Dios no deja nada inconcluso. Dios tiene no ha terminado. Vean que nosotros estamos en una era de la historia donde seguimos todavía continuando una obra que Él apenas empezó. Nosotros somos parte, y por eso les hablaba ahora de un tiempo muy interesante, de un tiempo que aunque para algunos puede ser un tiempo muy difícil, es uno todavía de los mejores tiempos, porque podemos clamar a Él y Él envía a su Espíritu Santo. Podemos clamar a Él y tenemos todos los beneficios que Jesús compró por nosotros. Podemos caminar en otro nivel, podemos caminar en un nivel de reino que antes no había, que los apóstoles no conocían. O sea, vivimos en una época donde Dios está esperando la manifestación nuestra, donde Dios está esperando, muchachos, que nos movamos, que no nos quedemos quietitos, porque vendrá otra época, otros vientos, pero hoy estamos en el hoy de Dios para nuestras vidas. Y si ustedes terminan de leer los evangelios, porque yo les dije ahora, Jesús empieza desde el Génesis y termina todavía en el Apocalipsis, y después hay otro libro que no sabemos si se va a escribir ya cuando estemos allá con Él, pero es una historia, porque Dios es parte de la vida nuestra y de nuestra historia. O sea, después de los evangelios viene los hechos de los apóstoles, y es tan lindo porque más que los hechos de los apóstoles son los hechos de Dios, son los hechos del Espíritu Santo, porque ahí viene el Espíritu Santo y empieza la manifestación, y los apóstoles empiezan a entender hasta ese momento todo lo que Jesús les hablaba, porque a veces Jesús les hablaba y no entendían nada. Entonces empiezan a entender, empiezan a manifestar, porque antes ellos manifestaban cuando estaban cerquita de Jesús, y entonces decían, si estoy con Jesús, esto se va a sanar, pero no, ya Jesús se había ido. Pero dice la palabra que Él les dijo, yo me voy, pero quédense acá, porque yo les voy a enviar un consolador, y va a venir el Espíritu de mi Padre, y va a morar en ustedes, va a habitar en ustedes, y ustedes nunca estarán solos hasta mi venida. Y entonces viene la otra etapa, cuando Jesús venga, ya no como un cordero sufriente, ni como el Redentor únicamente, sino como el Rey de Reyes y el Señor de Señores que es, porque cuando Él muere, no solo muere, sino que resucita y se sienta a la diestra de su Padre, y el Padre le recibe y le dijo, hijo mío, buen siervo fiel has sido, yo te corono hoy, tú te sientas a la diestra mía, porque tú venciste y tú fuiste a cumplir un propósito y tú lo cumpliste, y me diste este montón de hijos ahora, y me diste un fruto que huele agradable, un fruto que huele rico, un fruto que me es grato. Y son todos estos hijos, porque Jesús es primicia de nosotros. ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios. ¿Quiénes somos nosotros? Los hijos de Dios. ¿Amén? ¿Qué diferencia hay entre Jesús y usted? Ninguna. Porque Él nos dio la misma heredad, nos dio la misma herencia, y tenemos el mismo Padre, y hoy tenemos acceso al Padre directamente. A veces queremos no escondernos, pero buscar respuestas en tanto lado, y no es malo, porque yo creo que Dios tiene en el camino mentores. Dios tiene gente, maestros, mentores, guías en todas las áreas de nuestra vida distintas, ¿verdad? Yo no sé hacer uñas, pero Mari sabe hacer uñas. O sea, yo no voy a prepararme en lo que Pau está preparándose, pero ella va a ser la experta. Berna es la experta en sacar fitness y dejar fitness a la gente.
Yo no creo que yo haga eso. Vea a mi esposo. No soy buena haciendo eso. Yo alimento. Nacín es excelente administradora. Mi mamá es una mujer de fuerza, de empuje, o sea, que Dios le da una gracia para hablar. Entonces, yo creo que hay mentores que porque Dios da la sabiduría y todos los recursos que tenemos y herramientas para ser mejores. Pero nunca olvidemos que hay una fuente que está abierta mañana, tarde y noche. Y nuestro Padre está siempre ahí, esperando nada más que nosotros toquemos la puerta, que nosotros le hablemos, que nosotros le oremos. Pide sabiduría si no la tienes. Pide la sabiduría y Dios te la va a dar. Pide y se te dará. Porque ahora Rena hablaba de eso y a veces no tenemos porque no sabemos pedir. Y a veces ¿saben por qué no pedimos? Porque tal vez tuvimos una imagen de padre que no fue la más correcta o no fue la más dadivosa. Y a veces creemos que nuestro padre no le podemos pedir nada porque se va a enojar o no va a escuchar mi oración porque ¿quién soy yo? Ahora Renato oraba y decía que se quite toda distorsión para que nosotros nos veamos, nos dejemos de ver con esa distorsión, porque el único que quiere distorsionar como nos veamos nosotros delante de Dios es Satanás. ¿Y saben qué? Fue lo mismo que hizo en el Génesis, porque él mismo distorsionó la imagen que él tenía de sí mismo, porque él se creyó doña toda, ¿verdad? Y la voló, porque él creía que la belleza que tenía él venía de sí mismo, y la belleza que él tenía era porque estaba pegado a Dios. Nada de lo que tenemos. Por eso Jesús decía, separados de mí, nada pueden hacer. Yo soy la vid. Ustedes son el fruto, pero yo soy la vid. Entonces Jesús estaba tan claro. Jesús como hijo de Dios tenía una identidad tan clara. Jesús tenía carácter. Jesús no era un dejado, o sea, sí, fue un cordero manso para entregarse en el mejor sacrificio que fue dar su vida para redimirnos, pero Jesús era un hombre que tenía carácter y autoridad, porque Jesús sabía quién era él en Dios. Jesús desde que fue un niño, él tenía una identidad sana, sí, como dicen los psicólogos, porque él tenía una relación con su Padre abierta. Dice la palabra que después de que él fue bautizado, después de que venció a Satanás en la tentación, dice que venían ángeles del cielo y bajaban y subían y le servían, porque él tenía servidores, había ángeles asignados a Jesús, porque él era un hombre que había agradado al corazón del Padre. Hay ángeles de Dios asignados a tu vida. Cuando tú caminas con el corazón alineado al corazón del Padre, cuando tú caminas en la obediencia, porque Jesús fue el hijo obediente por excelencia, o sea, Dios va a tener ángeles asignados para tu vida, no solo para que te sirvan, sino para que te faciliten y te abran las puertas, porque Dios está interesado en bendecirnos a cada uno. Vale, en bendecirte. Dios quiere bendecirnos, pero Dios quiere que nuestro corazón esté primero pegado a Él, que sepamos dónde está nuestra fuente, porque el problema es que cuando vienen después las cosas, nos olvidamos de todo, ¿verdad? Entonces es el Dios lo que decía ahora mi mamá, el Dios del momento, el Dios bombero, el Dios, y no es así. Jesús fue el Hijo de Dios, fue el modelo por excelencia. No hay diferencia entre cómo Jesús caminó aquí en la tierra, como nosotros podemos caminar. Yo no les estoy hablando de moral, no les estoy hablando de si hablas bonito o feo, te estoy hablando que Dios quiere nuestro corazón. Cuando Dios tiene nuestro corazón, ya hay ganancia. Porque vean, en algún momento el corazón tuyo empieza ya a desear como Dios desea. Porque la voluntad mía ya está alineada a la voluntad de Él. Yo no sé si ustedes conocen, para ir terminando, la historia de Ana con Samuel en la Biblia, que Ana quería un hijo y no podía dar a luz ningún hijo. Y en el tiempo de los profetas era eso, antes de los reyes, no, fue en la época de reyes, no me acuerdo. Y Ana quería un hijo y todos los días iba al templo a orar por el hijo. En algún momento de su vida, ella entendió que era rendirse. Y no solo rendirse, sino saber que todo venía de Él. Y aunque ella le dijo, si tú me lo das es tuyo. O sea, pero para ella, en la época y en el contexto judío, era muy importante tener un hijo y no ser una mujer estéril. Entonces, Dios todo lo tenía alineado, los planetas alineados, digo yo.
y vino el hijo en el tiempo que tenía que venir, y el hijo de Ana fue una luz en medio de tiniebla, porque en esa época había igual un sacerdocio muy corrupto, profetas, falsos profetas que hablaban lo que no era, había un desorden en el pueblo de Dios, pero Dios levantó un Samuel por una oración de Ana. Entonces en algún momento la oración de Ana fue respondida porque Dios oyó a Ana y la amó y tuvo misericordia de Ana y quiso concederle ese hijo, pero también alineó, porque la voluntad de Ana en algún momento se alineó a la voluntad de Dios. Dios sabía que era necesario ese sacerdocio que se iba a levantar, ese profeta que iba a levantar, y Ana fue el vaso, y Ana fue una mujer que entregó eso a Dios, pero fue feliz porque tuvo un hijo y también se lo entregó a Dios, y también fue el juez, o sea, fue un profeta, un juez de Israel, o sea, que trajo línea y que trajo mucha directriz al pueblo de Israel en un momento muy turbulento. Entonces, que de verdad, o sea, que nuestro corazón y nuestra mente estén alineados a Él, que seamos como Jesús, que su corazón está en el Padre, porque al final eso fue lo que Él vino a hacer, revelarnos el Padre. Y a veces hablamos muchas veces del Padre o de tantas cosas, pero yo les voy a ser muy sincera, si nosotros también no conocemos a Jesús, podemos empezar a conocer un Dios o un Padre medio distorsionado por ahí, porque Jesús venía del Padre, conocía al Padre, y todo lo que Él habla y todo lo que está escrito es porque Él lo conocía y Él todo lo va a revelar. Entonces pídele a Él que te revele el corazón del Padre, porque a veces podemos distorsionar imágenes o hacer de dioses con nuestra mente. Yo sé que suena medio así, pero las imágenes no solo esculpidas, sino las imágenes que a veces nosotros nos hacemos aquí en nuestra cabeza pueden ser ídolos. Y a veces podemos creer que estamos haciendo una cosa y no es por ahí. Entonces Jesús vino a revelarnos ese Padre, que era el Padre de Él, el Padre que no se va a contradecir, el Padre que es fiel y que lo trajo a Él para eso. Amén. Así que, pues esa es la palabra que hoy traía, y que se puedan llevar a su casa eso, que el mismo nivel de autoridad y de hijo de Dios lo tenemos nosotros, pero si está nuestro corazón pegado al de Él. No es que yo soy doña toda y me voy a ir a reprender a alguien, y yo quiero ver, que yo tenía un amigo que decía, es que me gusta liberar demonios, decía, no, es en serio, o sea, él decía esas cosas, a mí eso no me gusta, o sea, si me lo ponen a hacer ni modo, pero a mí no es algo que me haga mucha gracia, y él creía que era, y de verdad, yo digo, no es que me guste, es que Dios me mandó a hacer eso, o Dios me dio la directriz, o sea, es que nuestro oído y nuestro corazón estén alineados a su voz. Y a veces uno dice, ¿cómo oigo la voz de Dios? La vas a oír, porque en la medida que tú le buscas y en tu intimidad tú empiezas, y en tu día a día a buscarlo a Él, buscadme y me hallaréis, dice la palabra, búsquenme y me van a hallar, porque Dios quiere ser hallado. O sea, Él no se ha perdido, somos nosotros, pero Él está ahí siempre. Entonces alineémonos a su palabra. La palabra no puede dejar de correr en nosotros. Yo les animo a que por lo menos, aunque sea un capítulo en el día, cuando vayan en el bus y no tienen tiempo, porque la palabra alimenta, y la palabra empieza a sacar distorsión que tenemos, nos empieza a veces a sacar, a veces creamos ideas o nos hacemos falsas cosas porque le hacemos más caso al alma. Cerremos las voces del alma, cerremos las voces externas, cerremos las voces internas y abramos el oído a la voz de Dios para que empecemos a caminar y a ver lo que nunca hemos visto. Amén. Bueno, vamos a orar y darle gracias a Dios. Padre, yo te doy gracias, porque tú eres soberano, porque tú eres eterno, porque tú no te equivocas, y porque tú eres el Padre de amor que pensó en cada uno de nosotros, Señor, desde antes que te conociéramos, porque tú tienes propósito, Señor, con cada uno. Tú tienes propósito, Señor, con Renato, con Jorge. Tú tienes propósito en la vida de Nacim, de Valeria, de Berna, Padre. Tú tienes un diseño, un propósito, Señor, establecido, Señor, para la vida de Andrés, de Pao, de Gabriel, de mi mamá, de la Luca. Tú tienes propósito y diseño para la vida de Tao, de Marisol, de Joel. Tú tienes un propósito, un diseño para cada uno de tus hijos, Señor. Y cuántas veces viene tristeza y frustración porque no estamos caminando alineados, Señor, a tu propósito y a tu voluntad.
Padre, que nuestro corazón, Señor, pueda estar pegado a tu corazón. Padre, que podamos caminar como tu Hijo, Señor, caminó aquí en la tierra, Padre. Y como tu Hijo enseñó, Señor, y como tu Hijo, Señor, aún nos sigue enseñando, porque tú sigues hablando, porque tú enviaste a tu Espíritu Santo, Señor. Y tu palabra dice que tú revelarías toda la verdad a cada uno de nosotros, Señor. Yo te doy gracias y yo te pido, Señor, que tu palabra, Señor, que es viva, Señor, que es una espada cortante de doble filo, Padre, pueda cortar, Señor, y pueda entrar, Señor, y penetrar hasta lo más profundo, Padre, de nuestra alma, Padre, y rompa, Señor, toda estructura, Padre, levantada por nosotros, Señor, y tu Espíritu pueda traer vida, Señor, y tu Espíritu pueda, Señor, traer el poder para romper todo, Señor, lo que no está alineado a tu corazón, Padre, porque sin ti no podemos hacer nada, Padre, porque sin ti nada somos. Y Jesús vino a manifestar, Padre, el reino, Padre, y Jesús vino a manifestar tu nombre, Padre, y Jesús vino a establecer un vínculo que se había roto contigo, Padre, porque teníamos canal abierto, Padre, y se perdió por más de 4000 años, y Jesús vino aquí a la tierra para volver a establecer el vínculo que se había roto, Padre, y hoy tenemos acceso directo, Padre, a ti, a tu voz, a tu consejo, a tu respuesta, Padre, a tu llamado, Señor. Padre, tu palabra dice que muchos son los llamados, Señor, pero pocos, Señor, los que escogen, Señor. Tu palabra dice que Jesús se rodeaba de mucha gente y muchos seguidores, pero hubo unos pocos, Señor, que fueron escogidos porque querían caminar cerca. Y al que camina cerca tuyo, Señor, tú le muestras, Señor, los secretos de tu corazón, porque los que están cerca de tu corazón somos gente confiable para ti, porque tú no nos vas a entregar algo mayor si no somos confiables para ti, y no nos vas a entregar algo mayor si nuestro corazón está pegado a ti, porque lejos de ti no podemos hacer nada, Padre. Yo bendigo, Padre, a tus hijos, yo bendigo sus vidas, bendigo sus casas, bendigo su familia, Señor, y que tú esta semana los sorprendas, Señor, que el oído se abra para oír tu voz, que los ojos se abran para verte, Señor, y que puedan como hijos tuyos que son, Señor, caminar en la autoridad y en el diseño, Padre, del Hijo de Dios, en el diseño del obediente, en el diseño de aquel que fue el obediente hasta el final, Señor, y fue coronado, porque tú, Señor, no dejaste, Señor, a Jesús como un siervo sufriente, tú lo levantaste, tú lo exaltaste a lo sumo, Padre, lo has hecho Rey y Señor de todas las cosas, Señor, y hoy estamos sentados aquí como tus reyes y tu reina, Señor, porque tu palabra dice que somos un pueblo de reyes y sacerdotes, Señor, y somos hijos e hijas de un reino superior. Padre, yo bendigo, Señor, sus vidas, y que el reino de los cielos se abra, Padre, para cada uno de nosotros, Señor. Que el reino se abra, Señor. Que Berna pueda ver el reino en el gimnasio. Que Berna pueda ver el reino en su casa, Padre. Que, Dios mío, Lucrecia pueda ver el reino en su casa, en su vida, en su negocio. Que el Nacín pueda ver el reino, Padre, en el consultorio, pero también en su vida personal, Padre. Que cada uno de nosotros veamos esta semana reino, en donde nos movamos, Señor, y te demos la gloria siempre a ti, porque todo, Padre, todo viene de ti. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, porque ese nombre tiene poder, tiene autoridad, porque venció, Señor, venció sobre todo, venció la muerte, venció el pecado, venció la iniquidad, venció la desobediencia. Ese nombre de Jesús venció todo, porque fue fiel hasta el final. En el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén.